vendría a ser el subjefe de operadores, para que se entienda. ¿Y qué opinás de Leandro Rojas? Leandro Rojas es, no puedo decir que es uno de mis preferidos porque están escuchando los otros 69 que hay en la emisora. Pero nada, Leandro es un pibe que le pone garra, que le gusta jugar a la radio. Bueno, te voy a decir una cosa, mirándote Sí. a los ojos, que Sí. no se te ocurra cambiarlo de horario. No, lo siento, Leandro. No, bueno, hagan lo que quieran. ¿Cómo llegaste a la radio en general, te pregunto, y a Nacional en particular? Bueno, a la radio en general llegué a través de mi hermano. Mi hermano Juan Martín Canullán, trabaja en Radio Provincia también hace 20 años. Y era ¿También de fanático. operador? No, él es locutor. Ah, locutor. Locutor y conductor. Durante 8 años condujo La Segunda Mañana en Radio Provincia. Él era fanático, tenía 13 años, 12 años y era fanático de escuchar radio, ¿no? No existían las FMs, así que le escuchábamos las AM, escuchábamos Rivadavia, Radio Buenos Aires, Radio del Pueblo. Y entonces él quería conocer las radios, éramos de Quilmes, entonces mi mamá no lo dejaba viajar solo, tenía que viajar con el hermano mayor lo acompañaba. También había una madre curiosa como la de Claro, Héctor, ¿no? sí, porque aparte... Seguramente como la de Víctor Hugo. No, en mi casa ni mi padre ni mi madre se dedicaron a cosas artísticas. Siempre hubo una radio prendida en el taller de mi viejo, que era zapatero. Mi vieja hacía la comida y siempre estaba la radio prendida, pero nunca se dedicaron a eso. Entonces, bueno, lo empecé a acompañar a mi hermano, empecé a conocer las radios y me empezó a gustar mucho el trabajo del operador técnico, que tiene más de artístico que de técnico. ¿Y estudiaste en el ISER? Y estudié en el ISA. ¿Bien, buen estudiante? Sí, buen estudiante. No puedo decirlo yo. Sí. ¿Y cuándo llegaste a Nacional? En Nacional llegué cuando comenzábamos el segundo año del ISER. La carrera de operador técnico de estudios era de 2 años, no sé ahora si sigue siendo. Y bueno, había un faltante de operadores en Radio Nacional. Se había hecho una reestructuración media brusca. Entonces, bueno, fueron a buscar operadores que estaban estudiando, recién recibidos, y ahí entramos. Al semillero fueron. Fueron al semillero, y ahí entramos. Así que ¿Y en qué año fue? En el 92. 92. El mismo año que me recibí. Estudiaba, trabajaba por la mañana en Radio Nacional y a la tarde estaba terminando el ISE. O sea que ya pasaste tus 20 años acá. Claro, ya cumplí 21 años. Les presento a Víctor Hugo Morales. Gracias, Víctor Hugo, por haber hecho el sacrificio de quedarte en esta radio. Es un regalo. Después de tu programa. Es un premio. Estar con ustedes es algo maravilloso y en el aniversario de una radio que también quiero mucho, me da enorme placer. Bueno, Víctor Hugo es locutor desde su niñez y adolescencia, voz de una propaladora que funcionaba en Cardona, su pueblo natal, en el Uruguay, y desde entonces desarrolló una carrera notable como locutor, conductor de radio y televisión, relator de fútbol de excepcional calidad. Y alguna vez, Víctor Hugo, definiste a la radio pública con muy lindas y pertinentes palabras. Yo las anoté: lúdica, humanista, cultural. Y quiero saber si ratificás esos dichos a la luz de lo que es esta radio pública y si quisieras agregar alguna palabra más. Es una etapa magnífica de la radio pública, también de la televisión. Me parece que hay motivos para sentirse muy orgulloso de cómo se están haciendo las cosas en el plano ético y estético, con lo cual es poco lo que hay que agregar. Yo le sumaría, Eduardo, algo que en general falta en las radios, y es empezar las ideas y los programas por los productores, sobre todo artísticos. Ganaron mucho terreno los productores periodísticos, pero los productores artísticos, que los hay geniales. Él nombró a uno, por eso dice asociación de ideas, nombró a Alvarenga, Daniel, Sí. Mariano Randazzo, Claudio Tolcachier, Martín Teitelbaum. Hay una serie de productores que tienen criterios artísticos que empujan justamente el humanismo, los valores históricos. La radio tiene siempre melancolía, una cierta nostalgia, una relación profunda y armoniosa con el pasado, y hay quienes lo tienen todo. Y yo, si un día tuviese, que no lo voy a tener, una oportunidad de guiar una radio, los llamaría a ellos y les diría que
sean ellos los que nos elijan a nosotros. Normalmente lo que se elige es el conductor, y el conductor trae sus productores, que muchas veces son sus amigos, aquellos con los que han compartido mayor etapa, y van quedando de lado a veces personalidades extraordinarias, como te estoy hablando de gente que conoce muy bien Eduardo, y seguramente ustedes también, valores que no siempre están pudiendo aportar todo lo que tienen para el mundo de la radio. Debo agregar a Soledad Itria, que es la productora de este programa, debo agregar a Gustavo Lema, con el que empecé a trabajar este año a la mañana, que son, la verdad, como documentalistas de la radio. Son, la verdad, digo, hacen a veces laburos que son documentales sonoros, ¿no? Digo, son documentales sonoros, le falta la imagen ahí, nada más. Pero sí, me parece muy bien que los hayas mencionado. Clarita, ¿podés repetir los números de teléfono? Cómo no, Ula, pueden llamarnos al 4999-8700 y también al 0810-222-0870, esa es nuestra línea nacional. Bueno, ¿podemos arrancar con los audios? El audio número 1. LRA Radio del Estado, juntamente con la Red Argentina de Radiodifusión, transmite la síntesis noticiosa oficial del día de hoy. Se encuentran reunidas en la histórica Plaza de Mayo las distintas columnas que representan al proletariado argentino. Comunicado número 1 de la Junta Militar. El gobierno de la República Argentina hace saber que a las 17 horas del día 2 de mayo, el crucero Ara General Belgrano fue atacado y hundido por un submarino británico. Al servicio de noticias de Radio Nacional, informa Norman Powell desde las Islas Malvinas. LRA Radio Nacional de la República Argentina. Dentro de un rato vendré con las condiciones. La rebelión iniciada fue un intento de apoderarse del poder, desbaratado por la decisión presidencial. Vamos con más titulares de la actualidad nacional e internacional. Este es su diario nacional, edición matutina. Con motivo del atentado terrorista a la AMIA y al pueblo argentino, ha de hacer uso de la palabra el señor presidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem. Policías y manifestantes continúan enfrentándose en la avenida 9 de Julio a metros del Obelisco. La represión decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Aquí los manifestantes comenzaron a lanzarle piedras. 46 pacientes en estado crítico en hospitales públicos, 56 pacientes en estado crítico en hospitales privados. Está mal organizado el lugar. 6.000 personas dentro de un coto encerrado por una puertita de salida. Callejero se caracteriza por la bengala. Con las puertas funcionando como marca el expediente, se hubiera evacuado en 2 minutos y nadie se hubiera sofocado. Hasta aquí ha transmitido LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, Argentina, junto a todas las emisoras que integran el servicio oficial de radiodifusión en forma directa desde la Casa de Gobierno Nacional. Bueno, y ahí se mencionaban entre otras cosas las coberturas de Cromañón y de AMIA y Cromañón, en donde participaron Claudio Canullán en la de AMIA, ¿no? Y Silvia Maruccio en la de Cromañón. Sí, fueron. Y Víctor Hugo, estuve en Montevideo el pasado fin de semana y caminando por la avenida 18 de Julio pasé por el edificio del Sodre, que es la radio pública uruguaya. Quería saber, por cierto, edificios bastante similares, ¿no? Tal vez por la época, pero quería saber si trabajaste en el Sodre. No, una vez ofrecí en el año 71-72 un programa como el que ahora hago en Radio Nacional Clásica aquí. Tenía una idea sobre un programa de ese tipo, de ese género, y quizás atinadamente el director de la radio en aquel momento me dijo, mire, confunde mucho un relator de fútbol que haga un programa de ópera y de música clásica, y de esa manera un poco me descartó. Yo fui con la iniciativa de trabajar en la radio y no pudo ser. Ahora, qué extraordinario, digo, que ese prejuicio desapareció. Qué suerte, sí, porque puedo hacerlo. No sé si desapareció totalmente, por lo menos en el mundo de quienes gestionan radios eso desapareció. Pero fue cordial el hombre, me dijo, era una gran confusión, que no era todavía un relator muy conocido, pero se sabía que relataba fútbol, y aparecerme con la idea de un programa, era un programa en el que yo decía que había que
estimular la música clásica por el lado de no pasar sinfonías enteras de una hora que le provocan un trabajo intelectual muy fuerte al espectador no iniciado, y que se podían hacer programas para iniciar gente a través de obras más breves, más bellas, que hay, por cierto, miles de horas de música de ese tipo. Y bueno, no pudo ser, me hubiera dado mucho gusto porque la Radio Sodre tiene mucho prestigio, sobre todo la de música clásica, es muy escuchada también aquí en la Argentina, donde las emisoras uruguayas llegan con mucha potencia. ¿Y incorporó, digamos, el rubro lo que se llama el rubro generalista, o sigue siendo solo una radio de música clásica? Perdí un poco la continuidad en el seguimiento de lo que hace la emisora, pero creo que sigue en estado puro como la conocimos siempre. ¿Y dirías que tienen algún tipo de similitud las radios públicas uruguayas y Argentina? Nosotros allá solemos ser un poco más acartonados siempre, todavía vamos en ancas de una cierta solemnidad, que aquí un poco se va perdiendo, aunque de vez en cuando aparece algo en las emisoras que difunden música clásica, no solamente en Radio Nacional Clásica, algunas voces un poquito más engoladas, creando la sensación de que esto es un poco de élite, y yo creo que justamente lo que yo intentaba desde mi condición de relator de fútbol era la idea aquella de la que misma que tengo ahora: si le gusta a este tipo, ¿por qué no me va a gustar a mí? Es decir, un tipo del común y no un tipo de élite, ni siquiera un músico o un conocedor de la música. Larrea decía que no con la cabeza recién. ¿Por qué, Héctor? ¿Qué cosa? ¿Con respecto a qué? Si dije se que parecía... sí, dije que no. Si se parecía a la nuestra, de Radio Pública, no. Sí. Yo voy bastante a Montevideo. Sí, por lo menos 2 veces por año. Y ponés la radio ahí. Pero escucho mucha radio. Hay algunas que me gustan mucho a la tarde, las populares, de las populares particularmente una. Y no, la Radio Nacional, la radio del Estado de Montevideo es más circunspecta, es medio como era esta radio cuando era Radio del Estado, o más avanzado cuando era nacional allá en la calle Ayacucho. Y Claudio Canullán, leí en el informe de producción que a los operadores que se inician les aconsejás que se integren en equipos. ¿Por qué ese consejo? Porque, o sea, a ver, siempre, o sea, que se integren al equipo de trabajo, porque no se arman equipos de trabajo. A veces hay un operador designado por un horario y todo, y el operador hace 1 o 2 programas seguidos. A mí me parece que cada programa debería tener su operador, que forme parte de la reunión de trabajo, que aporte ideas. Y aparte va aprendiendo, depende del conductor con el que estaba, va aprendiendo. Yo siempre les digo que se integren, que jueguen a la radio. Yo uso mucho la palabra, jueguen a la radio. Después te voy a preguntar equivoquémonos sobre eso. Equivoquémonos. Yo no tengo ningún problema si falta uno de los periodistas del equipo. Me mato si falta el operador. Yo trabajo con 2 operadores, generalmente. Si llega a aparecer un tercero, por bueno que sea. El maestro de música Abella, ¿no? Sí, claro. El operador es el alma de un programa, cuando está integrado, cuando es parte de una idea, cuando puede aportar sus conceptos, cuando le permitís ser creativo. Pero además, Víctor Hugo, de algún tiempo a esta parte que podemos cifrar en, 3, 4 años, el operador, en función además de lo que son todas las plataformas de los programas de edición, interactúa con el programa. Ya no es estudio pecera, pecera el lugar donde está el operador, digo, para que no pueda saberlo, sino que el operador intersticia al programa, se cuela en el programa. A veces se transforma también en una dictadura, ¿no? Eso, la dictadura del efecto por el efecto mismo. Yo digo que mi operador, yo soy el locutor de mi... Locutor de tu operador, claro. ¿Qué querés que haga tu locutor? Le digo a Hernán Bueno, incluso hay una gran reciprocidad hoy entre conductores y operadores. Nos insultamos mutuamente. Pero no existía eso antes. ¿No era así? ¿Cierto, Leandro? ¿No era así antes? No, antes el animador se hacía el histérico e insultaba al operador, hasta que después, por convenio, se le permitió insultar. Se le permitió acordarse de la madre, y ahora han incluido otro inciso, que se puede acordar incluso de la hermana. Claro, muy bien, y es una gran conquista gremial. Práctica, no sabés cómo. Gran conquista gremial, ¿no? Sí, claro. Bueno, pero todo esto se puede lograr si del otro lado del vidrio, o sea, cuando yo digo del otro lado del vidrio es
en el estudio se permite, si el conductor lo permite, si el conductor lo integra al operador. Silvia, ya los escuchaste hablar, decías que elegiste ser locutora por tu voz y porque te seducen las buenas voces habladas y también cantadas. Yo quiero tu opinión sobre las voces de Víctor Hugo, de Larrea y de Aliberti. Yo cuando los estaba escuchando recién dije, pero